Apreciados participantes, tengan ustedes muy buenos días. Muy buenos días. Les saluda Rodrigo Cuadrado desde Ecuador. Rodrigo Cuadrado de Ecuador, vamos a anotar por acá. Buenos días, profe. Franklina Montoya, de Apure. Eso ya sabía que estaba San Francisco, ya sabía que estaba. ¿Cómo está usted? Todo muy bien, gracias a Dios. Me alegra. Bueno, bienvenidos al conversatorio, porque esto no es clase. Clase es cuando tú no eres pregrado, cuando ya está uno a este nivel de doctorado, yo lo llamo el conversatorio. ¿Por qué le digo el conversatorio? Porque es la lluvia de ideas que va surgiendo tanto de ustedes como participantes, como humildemente de mí como instructor, que me corresponde jugar este rol. Y donde generamos un mundo de aprendizaje de los conocimientos suyos hacia mí y lo poco que yo pueda tener hacia ustedes. Entonces, pues, voy primero que todo, ya pues, la amiga Montoya ya conoce, el amigo Cuadrado, pues no sé si le habrá dado clase en alguna oportunidad de otras asignaturas. Mi nombre es Omar Martínez, soy doctor en Derecho Procesal Internacional, doctor en Ciencias Jurídicas, doctor en Educación, con algunas maestrías y algunas especializaciones y un poquito de bastante diplomados por ahí que he tenido la oportunidad de cursar. Actualmente todavía estudiando a pesar de los años, haciendo la convalidación del título de abogado en la Comunidad Europea, específicamente en Madrid. Profesor universitario en algunas instituciones, tanto nacionales como internacionales, conferencista, escritor, y bueno, y ante todo con el deseo siempre de aprender y poder transmitir lo poco que me puede entender o puede haber aprendido. Sean ustedes bienvenidos a la clase de Derecho Constitucional Internacional. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el derecho internacional constitucional. El derecho constitucional internacional viene siendo como algo similar al derecho internacional, simplemente que el constitucional se tiene que adherir a una constitución que fue creada para cumplir y dar cumplimiento y tener la vida prácticamente como el juez rector de los tratados y negociaciones que se hagan a nivel internacional. De más está decirle a ustedes como futuros doctores que estas no son clases de artículos, ni de decretos, ni de leyes, sino simplemente son conversatorios, que yo lo manejo de esa manera, porque es profundizar en el conocimiento y poder discernir sobre el acontecer diario que está sucediendo actualmente. Cuando digo el acontecer diario, es la situación que se vive a nivel mundial en la aplicación del derecho y en la violación del derecho constitucional internacional. Digo esto porque pareciera que está existiendo como un desorden y donde cada quien puede o quiere o desea manejar todo lo que se ha venido trabajando y se ha venido produciendo en poner un orden en el hemisferio a través de algunas ramas del derecho, específicamente del derecho constitucional internacional y el derecho internacional que se clasifica en derecho internacional público, derecho internacional por privado, y existe otra rama que también se estudia en el doctorado, que son tratados y negocios internacionales. Pero cuando existe este desbarajuste jurídico, pues lo pone a uno a pensar sobre qué medio nos vamos a mover dentro del derecho internacional. Digo esto porque es muy fácil actualmente aplicaciones de leyes que se encontraban engavetadas desde 1798, imagínense ustedes, 1798, que han salido a la palestra pública y que permiten sacar adelante sanciones a personas que puedan estar siendo objeto de un refugio o de tramitando un asilo en un país y que eso está contemplado en los tratados internacionales de derechos humanos, según declaración del 10 de abril de 1948, con sede en París después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dicho esto, es de análisis. Y le agradezco, por favor,
tomar nota de lo que voy hablando, porque el resumen de esta actividad va a ser un cuestionario de preguntas que les voy a agradecer que gentilmente ustedes, no como alumnos, sino como participantes en estas charlas de Derecho Internacional Constitucional, puedan hacer un desglose en un mínimo de 6 cuartillas o 6 hojas de lo que estamos hablando y que ustedes me omitan sus conceptos. Conceptos que pueden omitir utilizando la academia, utilizando el conocimiento y no utilizando la política de por medio, porque cuando uno estudia para ser doctor y tiene el concepto humano, ético y profesional, tiene que apartarse de las ideologías políticas y dedicarse a lo que tiene que expresar de acuerdo a su conocimiento académico que pueda tener. Creo que me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, repetía que hay una cantidad de actividades que se hacen a nivel del hemisferio donde están vulnerando los derechos humanos y que están allí insertos dentro del derecho internacional y del derecho constitucional internacional, de acuerdo al tratado firmado el 10 de diciembre de 1948 en París, luego de culminada la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo digo lo siguiente, pienso, analizo, si el derecho constitucional internacional o derecho político es una rama del derecho público, que es dedicada al estudio de los preceptos fundamentales, los principios y conceptos de leyes que determinan la existencia y el funcionamiento de un Estado nacional, normalmente establecido y contenido dentro de la Constitución de cada país o aplicado a la Constitución internacional, la cual fue creada en el año de 1946, específicamente en el mes de 26 de junio, por allá en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica, y en la cual existe porque está compuesta por un tribunal que es el que ventila, que es el que sanciona, que es el que regula los comportamientos de los estados firmantes de diversos tratados, ya sean públicos o ya sean entre las partes privadas, compañías, etcétera, etcétera. Y que llama poderosamente la atención que esta aplicación del derecho internacional constitucional data también, si analizamos, que viene del primer tratado internacional que se denominó Tratado de Westfalia de 1648 y que comenzó su rigor de nacimiento, pareciera mentira, en el siglo XVIII. Nace el derecho constitucional internacional como rama ya del derecho, bien fundada, mediante el convenio del barón de Montesquieu, el cual tenía por nombre Charles Louis de Scoret en Inglaterra. Entonces, fíjense ustedes toda esta cantidad de vertientes a dónde nos están llevando. En el año del siglo XVIII nace el derecho internacional y se le asigna un nombre. Posteriormente, antes de ello, existía un tratado internacional que se denominó el Tratado de Westfalia de 1648. Sin embargo, se redacta una constitución en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica, en el año de 1945 y posteriormente, en el año de 1948, se declaran los derechos humanos que van adheridos al derecho constitucional internacional. Y por eso se dice que el derecho constitucional internacional está inmerso en el derecho internacional público, en el derecho internacional privado y en el derecho internacional humanitario. No sé si me van tomando la idea.
porque no podemos profundizar a ir al derecho internacional constitucional si no sabemos todos estos números que pareciera que estamos hablando de matemáticas, para que ustedes vayan analizando la historia del nacimiento del derecho constitucional internacional. Entonces, como tarea de este primer encuentro que tenemos de derecho constitucional internacional, nos vamos a fundamentar en las siguientes preguntas. La primera pregunta va a ser la siguiente. Indique usted qué entiende por primer tratado internacional de Westfalia de 1648. La primera pregunta. La segunda pregunta. Disculpe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? La primera pregunta. Indique usted qué entiende por tratado internacional de Westfalia de 1648. De todas maneras, si no captan bien, cuando vayan a la plataforma, ahí está la clase y ahí pueden sacar su resumen. Segunda pregunta. De un resumen sobre el nacimiento del derecho constitucional del siglo XVIII y que fue denominado como el Barón de Montesquieu. Hablar sobre eso. Tercera pregunta. Indique usted cómo está compuesto el Tribunal Constitucional Internacional que fue creado el 26 de junio de 1945 en la ciudad de San Francisco. Y la cuarta pregunta. Especifique usted las declaraciones de derechos humanos dadas el 10 de diciembre de 1948 en París. Y la quinta, haga un resumen de acuerdo a sus criterios si todos estos tratados y estos convenios internacionales se cumplen y por qué. Y por qué desde su punto de vista se están violentando. ¿Y por qué? Allí van a tener ustedes la oportunidad de hacer un planteamiento del punto de vista académico y filosófico, ajustado a la ética profesional y al sentir humano, cuando vemos cómo se vulneran los derechos humanos, cómo se vulneran los tratados internacionales y cómo se hace caso omiso a las leyes que regulan, más que todo, el Tratado Internacional del Derecho Humanitario. Esta tarea, disculpe, ¿para cuándo sería? Ya lo expliqué para cuándo es. Hoy tenemos exactamente, vamos a buscar aquí la guía, porque ya no puede tener. Hoy tenemos día 12. Este trabajo, por favor, le agradezco, sea enviado a la plataforma más tardar el día 24 de abril. Hasta las 10 p.m. hay lapso. 24 de abril, 10 p.m. No sé si la amiga Montoya está escuchando lo que estamos hablando. Sí, doctor, se escucha un poco cortado, pero dijo que para el día 24. 24 de abril a las 10 p.m. enviar ese resumen, ese trabajo. Mínimo 6 cuartillas, creo que se le va a ir un poquito más, porque yo quiero ver cómo está el pensamiento de ustedes, la forma de interpretar, la forma de criticar, la forma de analizar y la forma de exponer algunos criterios del punto de vista académico de parte de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar de derecho constitucional internacional, tenemos que ver cuando hablamos por lo menos de Frankelina de Los Ángeles Montoya y de Rodrigo Cuadrado, tenemos que saber primero que para que ellos se denominen con ese nombre y esos apellidos, tuvo que haber habido un nacimiento.
Segundo, tuvieron que haber tenido una partida de nacimiento, haga la redundancia. Tercero, posteriormente, tuvieron que haber sacado una cédula de identidad con ese nombre. Y así sucesivamente fueron ustedes haciendo vida con una identificación plena marcada por unos números. Números que continúan a través del tiempo y que cada vez que vamos a hacer actuaciones como abogados nos colocan una nomenclatura, un número del expediente, los oficios llevan números, el acta de matrimonio lleva números, todo lleva números. Y cuando uno fallece, pues también lleva un número. Y el acta de función lleva un número. Y los problemas que se llevan por los bienes que puede haber dejado, pues llevan unos números. Y el camposanto donde uno va, pues también lleva un número. Entonces todo es un número. Nacimos con números que empiezan desde el momento de la gestación nuestro, que nuestra madre comenzaba a decir, ay, que en estado debo estar dando a luz 1, 2, 3, 4, dentro de 9 meses, para fecha tal, más o menos estoy pariendo. Entonces es un número. Entonces el derecho como tal, el derecho constitucional internacional, tiene números. Y tiene unos números tan complejos porque nos habla de la creación del derecho constitucional como norma que va a regular el mismo de 1946, pero 45 al 26 de junio, pero nos habla de un tratado que está catalogado como el primero, que fue de 1648, y nos habla también del siglo XVIII. Sin embargo, existe un tratado que creo que en alguna oportunidad les lo mencioné a ustedes, que es el Tratado de Mesopotamia y Amén. El primer tratado de Mesopotamia y Amén fue 3700 años antes de Cristo. Ese fue el primer tratado. Y que los científicos, los estudiosos e historiadores dicen que la Mesopotamia es el país más viejo del mundo. Porque resulta que hoy en día tiene un nombre de una ciudad árabe. Y que es la ciudad más antigua del mundo. Pasando inclusivemente por lo que nos han enseñado de Grecia y de Roma. Pero como el derecho internacional constitucional se trata de investigar, entonces investiguenlo ustedes. Yo eso no se lo voy a decir, investiguenlo. ¿Cuál fue el tratado de 3700 años antes de Cristo de Mesopotamia, Amén, que hablaba sobre las limitaciones de fronteras que existían en aquel tiempo? Fíjate dónde estamos yendo atrás, ¿no? Y que se regulaba por unas costumbres, para que entonces por existía la Constitución. Doctor, disculpe, dijo sobre la limitación de las fronteras. Sí, señora, se hablaba sobre eso. Entonces, fíjate que se hablaba sobre las costumbres. Entonces, cuando vamos viniendo desde esos años antes de Cristo y pasamos por todo este poco de números que le he indicado a ustedes, llegamos actualmente al día de hoy y vemos que las costumbres todavía existen. Y que en el derecho inmobiliario, cuando se venden predios, se venden fincas, se venden hatos, se venden casas, muchas veces se menciona, por ejemplo, por el costado izquierdo existe un camino de servidumbre. Y esa servidumbre ha sido una costumbre de la gente pasar por allí. Entonces, en el documento jurídico se tiene que respetar ese paso de servidumbre, que es una costumbre. Y que esa costumbre se convirtió en ley y que está estampada en el escrito del documento de venta. Y que es respetable. Entonces, fíjate cómo viene la historia desde aquellos tiempos acá, llevándonos a un concepto de la aplicación del derecho. Pero también cuando analizamos esta situación que vivimos actualmente sobre los tratados internacionales de comercialización, que eso está establecido y está firmado por convenios internacionales, el uno coloca un arancel, el otro baja el arancel, el otro hace aquello, el otro hace aquello otro, el otro pelea, el otro saca gente de su territorio, los otros salen huyendo con la maleta bajo el brazo que no pueden aguantar la violación de los derechos de su país de origen, el otro pelea por la campaña electoral, entonces sale uno que fue un delincuente anteriormente y sale peleando porque ahora quiere nuevamente la presidencia sin tomar en cuenta que tiene órdenes de captura de Odessa y así sucesivamente
Hablo así rápido para que capten, porque hay mucho que hablar en esto y mejor pues tocarlo así a grueso modo. Entonces nos ponemos nosotros a estudiar y a analizar como estudiosos del derecho, por eso decía, sin tomar en cuenta el aspecto político, que eso más que todo es un fanatismo. Antes de hablar de ideología, ahora yo creo que es más fanatismo que ideología, y quizás un fanatismo por algún interés económico que percibo, pero que al final de repente voy a dejar de percibirlo. Porque cuando tengo un final, todo este barajuste, es cuando se van a aplicar ese famoso tratado de los derechos humanos del 10 de diciembre de 1948, y que todas esas violaciones se convierten en algo penal que se llama delito de lesa humanidad, y los cuales no prescriben, y que están establecidos en el derecho internacional penal. Y eso también forma parte del estudio de nosotros como estudiosos del derecho. Entonces yo siempre he hecho una cosa. Yo decía lo que diga, lo que yo oportuno. Si yo al morir volviera a nacer, volvería a estudiar derecho. Porque es que el derecho nos enseña una cantidad de situaciones que tenemos que vivir y una cantidad de aplicaciones y entendimientos utilizando la razón. No utilizando la razón como el pirata, tapándome un ojo para ver lo que no me conviene y con el otro ver lo que me conviene. No, tengo que abrir los dos ojos. Pero antes de tener los dos ojos bien abiertos para ver el derecho, tengo que tener sentir de ser humano y la capacidad académica de interpretación, y no dejarme llenar aquello de lo que no me conviene, porque en el momento me puede convenir, pero al final creo que no me va a convenir. Porque es que el problema que radica es que la violación del derecho constitucional internacional al final va a tener sus secuelas. Porque quien va a arrastrar todas estas situaciones que puedan suceder en determinados países son las generaciones que vienen de relevo. Cuando uno hace un recuento histórico y se pone a analizar en algunos países, algunas ciudades, algunos estados, aquella bella infraestructura de academias universitarias donde se partía el conocimiento y el saber y está en un estado de de abandono, tenemos que pensar seriamente que la educación va de un traste y que el sistema de aprendizaje y el sistema de madurar política, social, económica y filosófica se está escapando, y que será solamente un pequeño grupo minúsculo que pretende tener todas las arcas del poder de un Estado, en perjuicio de todos sus conciudadanos. Entonces, por eso le decía, estúdiese también como materia de conclusión el primer tratado de Mesopotamia de 3.700 años antes de Cristo, para que ustedes comiencen a ver cómo se han ido desarrollando todas esas cuestiones. La próxima semana, pues les hablaré también sobre los tratados de las fronteras griegas, que también vienen teniendo correlación con nuestro derecho actual. Hay mucho que tocar, pero la situación de apremia del tiempo, porque tenemos esta semana de Santa, de una semana completa, entonces hay una reproducción para otra, finalmente vamos a tener 15 días más. Y en esos 15 días más que vamos a tener, tenemos que ver 2 clases más. Entonces vamos a terminar la prueba a finales de junio. Y la situación indica que lo que decía el amigo Cuadrado, esto debe haber arrancado en febrero, para ya para este mes tener ya ustedes las notas. Sin embargo, hay que andar un poquito acelerados para hacer las cosas. Pero yo no pretendo tampoco atropellarles a ustedes, sino solamente vamos a hacer ya esta clase de hoy. He fijado estas 5 preguntas que he hecho para que ustedes las puedan desarrollar. Es suficiente trabajo para que ustedes puedan profundizar en eso. Y al tener toda esta profundización de estudio y de desarrollo, ustedes van a ir entendiendo más de lo que saben ya, lo que es el derecho internacional constitucional. En conclusiones, el derecho constitucional se interesa igualmente en lo que se refiere a las formas posibles de Estado y también del gobierno, sobre todo la regulación de los poderes públicos, las vinculaciones establecidas con la ciudadanía
y los derechos fundamentales que los individuos otorgan en el marco jurídico de un Estado. Los individuos otorgan el derecho en el marco jurídico de un Estado a las autoridades que se eligen para gobernar. Entonces, a través del sufragio, a través del voto democrático, transparente, se le da la autonomía a un grupo denominados políticos para que ellos sean los que puedan regir los destinos del Estado. Entonces, esos políticos están concebidos a través de normas constitucionales que deben de cumplir el mandato que el soberano, que se llama pueblo, les ha dado. Cuando esto se desvirtúa de aquello, pues entonces ya se está perdiendo la hegemonía de un Estado democrático y soberano, sino se va convirtiendo poco a poco en un Estado dictatorial que va en la vulneración del derecho internacional y de las normas constitucionales internacionales que regulan el derecho como tal, a nivel internacional, pero que también va trayendo ciertas deficiencias dentro del derecho constitucional interno que se regula el derecho privado y el derecho público interno. Y es cuando el Estado va cayendo en pobreza y va cayendo en detrimento en contra de sus gobernantes, que son los que al final vienen sufriendo las consecuencias de un mal manejo político de un Estado. Dicho esto, pues voy a dar 2 minuticos o 2 minuticos a cada quien porque ya me están indicando que tengo otra clase. Hoy tengo 4 clases, entonces me toca que ahorita tengo teorías y modelos de ciencias jurídicas, después tengo derecho internacional, que es la tercera clase que le decía el amigo Cuadrado a las 11:10, y después tengo otra clase que va a ser la casación penal para maestrías. Entonces, por favor, derecho de palabra para que ustedes me expliquen si entendieron a grosso modo lo que se explicó y, y qué más puedan aportar. Lo escucho. Doctor, precisamente en materias anteriores que hemos visto, pues nos ha tocado darnos un paseo desde 1648 con el Tratado de Westfalia, que nace justamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, visto la cantidad de violación a derechos humanos que existía. Obviamente llamado derechos humanos al momento, a la fecha, pero que en ese instante se veían como atrocidades en contra de la humanidad de una persona. Visto de esta manera, pues hemos visto de una u otra forma cómo se ha venido evolucionando dentro del derecho internacional. Pero hace poco usted decía algo muy importante, y es que todo va a depender de la postura política o del momento que se esté viviendo para inclinar la balanza. Lo que siento que se ha venido perdiendo un poco lo que es la convicción, ¿ok? De realizar las cosas por el deber ser, por la lógica, por la razón, y más inclinado hacia donde esté la fuerza económica, lo diría de esa manera. Visto desde entonces, pues para mí el derecho constitucional, y es una de las inquietudes que tengo en la actualidad, para mí el derecho constitucional desde Venezuela, nosotros tendríamos que verlo como eso, como un derecho constitucional internacional que prevé mecanismos a través del 23, del 153, 154 constitucional, donde nos establece que específicamente podemos suscribir y ratificar tratados y que por ende van a darle base a esos derechos que nacen dentro del punto de vista constitucional a lo que son las garantías o principios que van a determinar o vaciar esa Carta de Derechos Fundamentales dentro de nuestra Constitución y darle el rango constitucional. Hay mucho, como usted dice, por el tiempo muy corto, pero hay mucha tela que cortar. O, por ejemplo, por allí me nace una inquietud de derecho internacional o derecho supraconstitucional. No soy partidaria de lo que es el derecho supraconstitucional dentro de nuestro país, porque obviamente tendríamos que colocarlo por encima de la Constitución. Pero bueno, a medida que vayamos avanzando, pues vamos aportando un poquito más. Listo, los 2 minutos, ese era el aporte que quería dar para el día de hoy. Ok, amigo Cuadrado. Sí, estimado doctor, un poquito se escuchaba al principio un poquito entrecortado. Sin embargo, el derecho constitucional internacional me parece, visto desde su óptica, desde su perspectiva, con mucha años de experiencia que usted ha tenido en esto, pues me ha llamado muchísimo la atención. Es mi primera vez asimilando estas clases en lo que es el derecho constitucional internacional, ya que lo mío siempre ha sido el derecho administrativo. Tengo una maestría en derecho administrativo y la verdad que es por primera vez que yo estoy
viendo estos parámetros. Sin embargo, las 5 preguntas que nos han mandado a realizar en un término más o menos de 6 hojas, yo creo que me abrirá bastante el espectro para poder entender de mejor manera el derecho constitucional, estimado doctor. Y casualmente las 5 preguntas nos van a poner a enfocarnos en lo que es estudiar el derecho constitucional internacional, porque tenemos ya prácticamente el nacimiento, tenemos la historia del derecho constitucional internacional. Alguien decía por allí que la cabeza la tenemos sobre los hombros y que la misma se mueve hacia un lado, hacia otro, pero cuando ella se mueve, no es tanto tenerla sobre los hombros, sino tener los pies bien asentados en el piso. La paradoja del cuento es, si estamos bien ubicados y bien parados, pues podemos articular todo nuestro cuerpo hacia un lado, hacia otro, porque tenemos un peso sólido en las piernas. Y el peso sólido en el estudio del derecho internacional constitucional es conocer primero su nacimiento, su historia. Y de allí podemos conjugar. Si escucho por lo menos el Tratado Internacional de Francia de 1948, entonces puedo comenzar a profundizar sobre los tratados de derechos internacionales. Si me pongo con la Constitución de 1945 de San Francisco, la creación de la Constitución Internacional, pues me pongo a estudiar cómo está compuesto el Tribunal Constitucional y me vuelvo, si quiere, un sabedor de cómo está integrado el derecho constitucional a través del mundo. Si me pongo a estudiar un poquito sobre el el convenio del Barón de Montesquieu del siglo XVIII, pues voy a tener conocimiento de cómo nació el derecho por allí, por Inglaterra. Y si me voy al tratado de 1648, pues voy a conocer mucho más atrás el derecho. Y si me voy al tratado más antiguo de Montesquieu, de Mesopotamia, perdón, y Amén, pues voy a tener conocimiento de cuándo nació el derecho antes de Cristo. Entonces, dicho esto, pues muchísimas gracias por su atención. El trabajo queda para el día 24 de abril y posteriormente se les informará cuando tenemos la segunda actividad. Vamos a decir la segunda actividad, vemos la segunda actividad y la tercera una vez y mandamos 2 trabajos, una correspondiente a la segunda actividad y una correspondiente a la tercera actividad. Amiga Montoya, amigo Cuadrado, un placer haberlos tenido. Estoy disponible para cualquier pregunta que quieran. Ya Montoya sabe que cualquier cosa me llama constantemente el teléfono. Muchas veces nos llamamos hasta para saludarnos. Y creo que esta es Sí, la señor. disyuntiva, existir la amistad, el respeto, la confianza como amigos que somos para podernos ayudar recíprocamente y no del profesor, sino del amigo. El amigo que está por allí siempre presente, mientras que el gran creador del universo nos permite estar en este globo terráqueo y poder compartir con algunas personas que uno conoce a través de las redes de la información. Un gran abrazo, que el gran Muchísimas creador del gracias, doctor. universo Abrazo.